Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la oportunidad, como siempre. Al contrario, Manuel, me llamó la atención el ver la iniciativa que presentaste para modificar la Constitución e incluir este derecho a ser buscado e identificado. ¿De qué se trata exactamente, Manuel, por favor? Pues mira, aunque ya existen en las leyes secundarias, por ejemplo, la Ley General de Víctimas y otras, tenemos que elevarlo a rango constitucional porque el contexto mismo que vive el país desde hace algunos años de violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos, particularmente en temas de desaparición forzada, pues ya se ha convertido en un fuerte dolor para la sociedad mexicana y existen más de 70 colectivas de personas, de familiares de víctimas de desaparición forzada, feminicidios, asesinatos extrajudiciales, etcétera, ¿no? Que claman porque pues las personas todas en México y quienes no son mexicanas, pero que atraviesan nuestro país, tienen el derecho humano a ser buscadas y encontradas en todo caso en este contexto. Manuel, pues no sé qué decirte. Se supone que es una obligación por sí misma que debería de cumplir el Estado mexicano sin necesidad de más reformas o más arreglos jurídicos, ¿no? Lo es, se suponen muchas cosas, Julio, lo sabemos, es un tema pues que políticamente podríamos entenderlo de esa manera, pero sabemos que mientras no esté en la ley, que no se respalde a nivel constitucional, muchas veces los estados, los gobiernos, independientemente del que esté en turno, pues se hacen de la vista gorda y no hay nada mejor que dotar a las familias de víctimas de mejores herramientas legales, un mejor marco jurídico para que puedan apelar y presionar también a las autoridades para que actúen. Hemos visto el nivel de impunidad que hay en nuestro país, aún en tiempos de la Cuarta Transformación, y por eso creemos que es el momento pues, de echar a andar esto a rango constitucional también. Manuel, sucede en muchos casos, y lo veo yo como tuitero asiduo que soy, donde a cada rato llegan los mensajes de los desaparecidos y el dolor y la angustia de los familiares de que no se actúa de inmediato y se tiene que pasar cierto tiempo y hay que cumplir ciertos protocolos para iniciar esas búsquedas. En lo general, y según lo que tú has visto y supongo que habrás analizado para hacer esta propuesta de iniciativa de modificación legal, ¿qué sucede? ¿Hay un retraso constante en activar los mecanismos del Estado mexicano para buscar a cualquier persona que se diga que está desaparecida? Sí, hay una falta de mecanismos pues, que actúen con prontitud. Se supone que son las primeras 72 horas las que son vitales para encontrar a una persona reportada como extraviada o desaparecida. Es cierto que en el contexto actual del gobierno de la Cuarta Transformación ya no es el ejército, ya no es el gobierno federal el que da las órdenes de desaparecer personas. Puede que en este contexto sean más las desapariciones por particulares. Sin embargo, eso no quita que las autoridades sigan siendo lentas en responder ante estas denuncias y en activar sus mecanismos. Tenemos que obligar a nuestras autoridades a actuar de manera más rápida. No es definitorio ni definitivo que elevando a rango constitucional el derecho humano a ser buscados o buscadas, ya automáticamente van a actuar de manera distinta las autoridades. Sin embargo, pues es un granito de arena más a este marco jurídico que necesitan las víctimas y los familiares. Según lo que has visto, Manuel, esta tardanza de las autoridades, la falta de mecanismos prontos y expeditos para atender denuncias de desaparición, ¿es por falta de recursos materiales humanos? ¿Es por falta de voluntad política? ¿Es por colusión con poderes criminales? Pues hay de todo un poco, hay sobre todo una insensibilidad por parte de muchas autoridades todavía. ¿Cierto? Cambió el gobierno arriba, cambiaron el gabinete, cambiaron muchas personas que probablemente tengan buena voluntad política, pero en general, pues la burocracia de las instituciones, las comisiones encargadas de las búsquedas, etcétera, pues sigue permeando esta prontitud que debería ser. Entonces, pues pienso que hay de todo, tenemos que hablar de eso todavía como legisladores, como personas en México, pero también tenemos que generar los mecanismos legales para que
las autoridades se vean obligadas a actuar con mucha más rapidez y tenemos que ser sensibles ante este importante tema que durante décadas, durante años hemos visto y son cada vez más familias a las que les falta un hijo o una hija. Manuel, tú mismo eres un sobreviviente de lo sucedido en Iguala Guerrero con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La verdad es que como sociedad, como ciudadano, supongo que muchos dirán, pues, ¿qué se puede hacer si a tantos años de distancia y con todos los recursos y discursos y actos que se han realizado, todavía no se sabe la verdad sobre los 43 de Ayotzinapa? Sí, claro, es complicado y hay casos que llevan más años incluso. Entonces, pudiéramos caer en la desesperanza total, no solo quienes sobrevivimos a actos como estos, sino sus familiares, sino una sociedad que pudiera decir, no, pues ya no se va a hacer nada, ya que tanto le hacen, ya chole, como decía Peña Nieto, no. A ver, la esperanza es lo último que muere en estos casos y tenemos que impulsar, aunque tarde la justicia en llegar, tiene que llegar y tenemos que hacerla llegar todos y todas, y sobre todo pues nosotros como legisladores, parte del Estado mexicano hoy que tiene que responder, por lo menos otorgar verdad y justicia, reparación del daño a las miles de víctimas que tiene nuestro país. Manuel, ¿cómo están? ¿Qué reacciones has tenido? ¿Cuál es el camino que falta? ¿Quiénes tienen que participar en aprobar o desestimar esta iniciativa que tú presentas? Pues como todo legislador, tuvimos que inscribirla en primer lugar ante la mesa directiva. La mesa directiva pues nos dará la oportunidad de presentarla en el pleno, la turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo soy secretario de Puntos Constitucionales, entonces pues seré uno de los principales impulsores ahí. Ya muchos compañeros y compañeras del grupo parlamentario, que somos mayoría en esa comisión, pues han dado cabildeando, están de acuerdo en esta iniciativa y pues a partir de ahí pues ya subirá al pleno para su aprobación y dictaminación definitiva, entonces, y luego pasará al Congreso, digo a la Cámara de Senadores, pero pensamos que pues la mayoría de legisladores y legisladoras son sensibles ante estos casos de desaparición forzada y entienden que pues hay que dotar de mejores mecanismos y mejor marco jurídico a este problema que es ya del país. Manuel, tu llegada a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, generó polémica, como siempre sucede en este tipo de decisiones políticas, y hubo quienes decían que tú estabas optando por un camino que no iba a reformar, que no iba a cambiar de fondo las cosas, sino que es el camino tradicional desde dentro. A estas alturas, ¿cómo te sientes? ¿Has podido avanzar? ¿Se puede cambiar desde dentro? De todas partes se puede, es lo que no han entendido muchas compañeras de la lucha social, incluso aquí mismo de Morena, ¿no? Que mutuamente pues se estigmatizan unos a otros. A ver, yo soy partidario de todas las formas de lucha y en todas partes hay que agrietar el muro de la impunidad, el muro de las injusticias en el país. Tenemos que pues luchar desde dentro, desde fuera, desde los lados, desde arriba, desde abajo, todo el tiempo y en todo momento. Hoy me toca estar aquí, pero mañana podría estar nuevamente en las calles. Si es así, manifestándome, haciendo la protesta social, la acción directa, y yo puedo hacerlo, quiero hacerlo si es lo que me toca hacer, porque pues es parte de nuestra lucha social en México por la transformación. Bien, Manuel Vázquez, pues esperemos que haya, pues que avance esta iniciativa que me parece muy, que responde muy bien a lo que está sucediendo en estos tiempos en nuestro país y ojalá haya también sensibilidad en Morena como partido mayoritario, en sus aliados y en general en las cámaras y pueda avanzar esta iniciativa que, insisto, creo que es valiosa y por eso es que pedimos unos minutos para poder explicar. A reserva de lo que desees agregar, pues agradecerte la oportunidad, Manuel. Nada más, Julio, muchísimas gracias por el espacio y ahí estamos. En cuanto vaya avanzando, ojalá nos den más oportunidad de hablar. Gracias. Ojalá que así sea. Gracias, Manuel. Hasta luego.